A pesar del auge que están viviendo los híbridos enchufables en los últimos meses, creo que hemos de contemplar esta tecnología con mucho interés, pero también con escepticismo, con mucho escepticismo. Y quiero que esa sea toda una declaración de intenciones de la prueba del Mercedes Clase A 250e que os vamos a ofrecer ahora. El Mercedes Clase A que tengo aquí a mi lado es híbrido y enchufable, tiene 218 caballos de potencia. Tiene una autonomía eléctrica teórica por encima de los 70 kilómetros. De ahí que queramos resolver tres dudas. La primera, ¿cuántos kilómetros vamos a poder recorrer del tirón en modo eléctrico? La segunda, ¿qué va a suceder cuando agotemos las baterías y hayamos acabado con nuestra autonomía eléctrica? Y tercero, ¿cuál es la razón económica, si existe, para comprar un híbrido enchufable como este hoy en día? ¡Vamos a ello! Por fuera hay muy pocos detalles que nos vayan a permitir diferenciar un Clase A híbrido enchufable del resto. Lo vamos a reconocer por su emblema A250e, por los emblemas EcoPower que encontramos en las aletas delanteras o porque circula sin hacer ruido. También hay un detalle curioso, salidas de escape falsas. ¿Por qué? Porque la verdadera salida de escape está ahí debajo del coche. Y otra de las curiosidades que tiene este Mercedes Clase A híbrido enchufable es que en vez de disponer de una tapa para acceder al depósito de combustible, dispone de dos. Y por supuesto una de ellas es para recargar las baterías, para que conectemos los cables a un punto de recarga y las recarguemos. Esto me lleva a pensar también una peculiaridad de los híbridos enchufables, y es que cada vez que salgamos con nuestro coche, si queremos maximizar la eficiencia y la economía, lo que tendremos que hacer cuando regresemos al garaje es enchufarlo y recargar las baterías, por supuesto. Y aprovechando que estamos aquí, veamos el maletero de este Mercedes Clase A híbrido enchufable. Os diré que el Clase A nunca fue un coche con un maletero excesivamente espacioso para su tamaño, pero por suerte, en este híbrido enchufable apenas hemos perdido espacio. Tan solo ha perdido un pelín de espacio debajo del piso del maletero. ¿Y por qué? Porque Mercedes ha escogido esa posición para situar sistemas eléctricos como el cargador de corriente continua y el cargador de corriente alterna. Ahí debajo nos encontramos también el depósito de combustible, que en el caso de este híbrido enchufable es un pelín más pequeño que el que encontramos en sus versiones de gasolina y sus versiones diésel. Y vamos a ver ahora las plazas traseras por qué sucede algo parecido. Y al respecto de las plazas traseras de este Clase A 250e, os diré que Mercedes Clase A nunca fue referente en su categoría en cuanto a espacio, pero sí que ofrece un espacio muy correcto para que viajen confortablemente los pasajeros. Fijaos en que yo tengo 1,69 m de estatura, tengo espacio libre para las piernas suficiente, este asiento ha sido colocado para que pueda llevar una posición confortable al volante, fijaos el espacio libre al techo, y como os decía, este A250e cuenta con el mismo espacio y el mismo confort que el resto de motorizaciones de la gama Clase A, que los motores de gasolina y los motores diésel. ¿Por qué? Porque Mercedes ha colocado las baterías en el piso del vehículo, en el suelo, e inmediatamente debajo de los asientos, de manera que no ocupen espacio, no resten espacio a los pasajeros. Y eso está realmente bien. Y al respecto del interior del A250e no voy a extenderme demasiado porque es exactamente igual que en el resto de la gama Mercedes Clase A, que ya os hemos contado en diferentes pruebas, en diferentes vídeos e incluso en comparativas. Sí cabe mencionar el sistema MBUX con esta pantalla para el sistema de entretenimiento que, como veis, cuenta con modos especiales para mostrarnos cómo funciona el sistema híbrido enchufable, y que tiene esta pantalla que nace como prolongación de una instrumentación digital de la que sí os quiero hablar un poquito más.
Fijaos en la cantidad de información que nos muestra la instrumentación digital de este A250E. Mucha información, pero muy clara y muy bien organizada. Por un lado tenemos aquí a la izquierda el estado del depósito de combustible, que ahora mismo lo tenemos lleno, y nos indica los kilómetros que podemos recorrer con gasolina. Por otro lado, en el lado derecho tenemos el estado de la batería, que como veis hemos gastado un poquito más de un cuarto de la energía acumulada en la batería y nos restan 35 kilómetros de autonomía eléctrica todavía. Otro detalle interesante aquí en el centro de la instrumentación es que tenemos un odómetro con dos distancias. Abajo, los kilómetros recorridos desde que hemos reseteado el ordenador de a bordo y arriba, los kilómetros que hemos hecho en modo eléctrico. Es importante que tengamos en cuenta que esta segunda distancia, los kilómetros eléctricos que hemos recorrido, la va a considerar cada vez que el motor de combustión interna se pare. Eso quiere decir que va a haber recorridos, sobre todo cuando hagamos distancias muy largas, en los que veamos que hemos hecho distancias en modo eléctrico muy superiores a la autonomía eléctrica que tiene este híbrido enchufable. Y es porque cada vez que se detenga el motor de combustión interna va a contar kilómetros eléctricos. Por otro lado, hay unos datos muy interesantes que también nos muestra en el centro y abajo, que son el consumo medio, en litros a los 100 kilómetros, el consumo de gasolina y el consumo eléctrico medio, que también es un dato que a mí me parece muy relevante, los kilovatios hora que hemos consumido cada 100 kilómetros. Y yo creo que después de haber visto todo esto, lo mejor que podemos hacer es conducirlo. Ahora que estoy conduciendo el nuevo Clase A 250E, que es híbrido y enchufable, os contaré muy rápidamente que tenemos 218 caballos de potencia combinada y los tenemos gracias a un motor de combustión interna de gasolina de 4 cilindros y de 163 caballos de potencia y un motor eléctrico de 75 kilovatios, todos ellos en el eje delantero. No hemos percibido grandes diferencias dinámicas entre cualquier clase A y este híbrido enchufable, a pesar de que por sus baterías pues siempre va a pesar un poquito más. Sus baterías de 15,6 kilovatios son sin duda el aspecto diferencial de este híbrido enchufable con respecto a otros de la competencia. Y eso nos lleva necesariamente a la clave de esta prueba, que era hacer diferentes pruebas de consumo y autonomía para ver realmente cómo funciona este híbrido enchufable. Primera prueba, queríamos saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo eléctrico. Y es verdad que nos hemos quedado un pelín alejados de su autonomía teórica, pero hemos hecho una cifra que nos parece bastante buena, sobre todo por las circunstancias en las que la hemos hecho. Hemos conseguido recorrer entre 57 y 58 kilómetros y lo hemos hecho sobre todo por carretera, a velocidades de unos 100-120 kilómetros por hora, con lo cual me parece una cifra muy buena, porque estamos convencidos de que en ciudad vamos a recorrer unas distancias en modo eléctrico muy superiores. Si para sacar el máximo partido de un híbrido enchufable vamos a tener que hacer muchos kilómetros en modo eléctrico, me parece un acierto que este clase A sea capaz de hacer 60 kilómetros o 70 kilómetros de una tacada sin conectar el motor de gasolina, porque así seguro que lo vamos a aprovechar mucho mejor. No obstante, siempre me gusta decir que es importante que tengamos en cuenta que la electricidad no la regalan y que también tiene un coste. A pesar de que el conductor de un híbrido enchufable va a desplazarse a diario y la mayor parte del tiempo en modo eléctrico, nosotros hemos querido saber qué sucede después, qué sucede cuando se agotan las baterías. Hemos recorrido el primer tramo, como os decíamos, de unos 57-58 kilómetros en modo eléctrico, la batería se ha agotado y se ha conectado el motor de combustión interna. Hemos reseteado el ordenador de a bordo y hemos hecho otros 100 kilómetros para ver qué sucedía.
Y lo que hemos visto no deja de sorprendernos, porque es cierto que en esas circunstancias, cuando la batería se ha agotado y no nos deja circular en modo eléctrico, debería comportarse como un híbrido normal y corriente, debería estar continuamente recargando la batería, impulsándonos con el motor eléctrico cuando así lo requiera, y debería ser eficiente. Pero tenemos que tener en cuenta que al ser un híbrido enchufable, tenemos unas baterías grandes y pesadas, y eso es un lastre. Por eso mismo me parece muy positivo el resultado que hemos obtenido en esta prueba, que ha sido de 5,1 litros a los 100 kilómetros. Como os digo, han sido 100 kilómetros los que hemos recorrido, todos ellos por carretera, a velocidades de entre 100 y 120 kilómetros por hora, que nos demuestran que incluso en esas circunstancias, que son las peores, que no son las circunstancias en las que deberíamos conducir normalmente un híbrido enchufable, salvo que hagamos un viaje de varios cientos de kilómetros, pues incluso en estas circunstancias el consumo, no sé qué os parecerá, pero a mí me parece bastante aceptable. He de reconoceros que antes de hacer esta prueba que os estamos ofreciendo hoy, tuve ocasión de probar en una breve toma de contacto un clase A 250e, pero con carrocería sedán. Sus consumos y su autonomía eléctrica es muy parecida a la de este compacto. Me parece interesante hablaros de los consumos que hice en aquella ocasión, porque hoy os he contado los kilómetros que podéis hacer en modo eléctrico de una atacada, y también os he contado lo que sucede después, pero no os he contado lo que sucede en un entorno intermedio. Por ejemplo, si tenemos que recorrer 100 kilómetros, si tenemos que hacer unas distancias superiores a esa autonomía que anuncia este coche, a esa autonomía eléctrica. En aquella ocasión hice alrededor de 114 kilómetros, agoté la batería, que la tenía completamente cargada al principio, y obtuve un consumo de 2 litros a los 100 kilómetros. Hice un consumo real de 2,3 litros. Yo creo que es un resultado que también es muy interesante y de hecho bastante aceptable si tenemos que hacer recorridos a menudo en el entorno de los 100 kilómetros, pero siempre es importante que recordemos algo que os estoy diciendo en este vídeo, y es que la electricidad no es gratis, que no la regalan, y para conseguir recorrer esa distancia no solo consumimos más de 2 litros de gasolina, sino que también consumimos los 15,6 kilovatios hora que es capaz de almacenar en sus baterías. Al comenzar este vídeo reconocía que soy escéptico al respecto de los híbridos enchufables, y la razón para tener ese escepticismo no es otra que su precio. Estamos ante una tecnología cara, y estos híbridos enchufables suelen tener un precio tan elevado que a mi juicio rara vez justifican los beneficios que nos van a aportar. Pero en este caso quiero que reflexionemos bien acerca de un dato. Este Mercedes clase A híbrido enchufable arranca en 39.000 euros, que es un precio muy parecido al que tiene un clase A diésel de 190 caballos y 7.000 euros más que lo que cuesta un clase A gasolina de 163 caballos. Ya sabéis que, como siempre, los precios actualizados podréis verlos con ofertas, con descuentos en quecochemecompro.com. Y ahora sí, vamos a ir terminando esta prueba recapitulando las preguntas que nos habíamos hecho al principio. Ya hemos visto que, si bien es cierto, no hemos sido capaces de recorrer una distancia tan larga como la que anuncia su autonomía eléctrica oficial, sí que hemos hecho una distancia suficiente, yo creo, para satisfacer las necesidades de los desplazamientos diarios de la mayoría de los conductores. Por otro lado, hemos visto que incluso siendo un poco pillos y acabando por completo la energía acumulada en la batería para ver qué consumos hacían esas circunstancias, sus consumos no son nada descabellados, de hecho son realmente aceptables. Por último, también hemos visto que el precio de este clase A híbrido enchufable no es una locura, sobre todo si lo comparamos con sus opciones diésel. Pero eso sí, seguimos teniendo razones para ser escépticos o, como mínimo, para recomendar esta tecnología
únicamente para los conductores que realmente la vayan a aprovechar. Y eso implica que nuestros desplazamientos diarios vayan a poder cubrirse principalmente en modo eléctrico y que dispongamos de la infraestructura necesaria como un garaje con un punto de recarga para poder cargar la batería a diario. Solo espero haber resuelto todas vuestras dudas y que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, haced like, pulgar arriba, seguidnos en nuestro canal de YouTube y si queréis que os avisemos cada vez que publiquemos nuevos vídeos como este del clase A enchufable, activad la campanita. Muchas gracias.